En un acto inédito, el presidente de la República y los coordinadores de los diputados del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Verde Ecologista, enviaremos de manera conjunta a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Finalmente hoy se presentó dentro del Pacto por México la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que incluye una serie de cambios importantes para este sector. Busca, al menos lo dijeron en los discursos, promover una mayor competencia a la cual nadie puede o nadie debe oponerse. No es una ley en contra de nadie, sino es una ley que debe ser a favor de los mexicanos. Es una iniciativa que no son las barbaridades que se le habían ocurrido a Molinaro Orcasitas, Purificación Carpintero y demás iluminados del rencor. Es una iniciativa que hay que analizarla con cuidado y en todas sus fases. Es una iniciativa que ciertamente llama mucho la atención, la licitación de 2 cadenas de televisión abierta, que eso ya se conocía. Realmente eso ya se conocía. El gobierno pasado incumplió en hacer esta licitación que es necesaria y en el discurso de toma de posesión el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así lo mencionó. Vamos a ver qué es lo que dijeron quienes hoy anunciaron estas reformas. En el marco del Pacto por México, el gobierno federal junto con las principales fuerzas políticas del país anunciaron la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, delineó algunos de los puntos que contiene la iniciativa de reforma. Se eleva de 49 a 100% la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de 0 a 49% en radiodifusión. Los concesionarios de televisión abierta deberán permitir la retransmisión íntegra de su señal de manera gratuita y sin discriminación. Por su parte, los concesionarios de televisión de paga deberán retransmitir las señales de televisión abierta sin costo para sus suscriptores. Los concesionarios que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión no se podrán beneficiar de esta regla de gratuidad. Los concesionarios de telecomunicaciones podrán acceder a la red local de los actores dominantes. Como lo comprometió el señor presidente de la República, se licitarán 2 nuevas cadenas de televisión abierta. En estas licitaciones no podrán participar aquellas empresas que ya tengan concesiones por 12 megahertz o más. Conforme al principio de equidad con que se procederá en todo momento, todas estas medidas se aplicarán de manera simultánea, sin privilegios para ninguno de los participantes del sector privado. Después, cada uno de los coordinadores de bancada en la Cámara de Diputados expresó su postura. La tecnología de la información, los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones tendrán competencia. Llegó el momento de que no solo algunos actores tengan la capacidad monopólica de difundir señales. Hoy todos los agentes económicos que cubran determinados requisitos podrán participar. Y es lógico porque en cualquier curso de economía se nos enseñó, ante mayor oferta, mejor servicio. Y para tener mejor servicio hay que mejorar el precio. Estoy convencido, porque ha sido un reclamo de la izquierda, que la apertura de los medios masivos de comunicación electrónica vendrá a acabar con prácticas que han pervertido la relación entre la política y los medios, elevar a rango constitucional el derecho de acceso a las tecnologías de la información y de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como que la información que corre por estas vías sea veraz, plural y oportuna, y que no se considere, y por supuesto que esto no es un asunto menor. Incluimos un nuevo derecho humano a todos los mexicanos, un derecho que obliga al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de la información
y de la comunicación, propiciando la incorporación de nuestro país a la economía del conocimiento. En segundo lugar, resulta fundamental que reforcemos nuestro marco institucional en un contexto de democratización de medios, para así consolidar una economía más competitiva e influyente. Hoy estamos frente a una nueva reforma, la posibilidad de seguir transformando a México a través de las reformas. Y es la hora en la cual en este evento histórico, adicionalmente del conocimiento, hay que disponer de la voluntad y la decisión para sacarla adelante. Esta reforma difícilmente podría explicarla mejor que como lo hicieron quienes me antecedieron en el uso de la voz. Pero sí me permite concluir que no está hecha pensando en lastimar o perjudicar a nadie, sino en beneficiar en su conjunto a México y a los mexicanos. Una reforma que le dé a México en telecomunicaciones, productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos, es lo que están esperando los mexicanos de nosotros. Los presidentes de los principales partidos políticos también se sumaron a la iniciativa. Emblemática, reivindicatoria e histórica es la iniciativa que hoy se firma. Emblemática porque constituye una muestra de lo que la política es capaz de hacer. Reivindicatoria porque recupera la Rectoría del Estado en la prestación de un servicio público de interés general. E histórica porque la materia nunca había sido regulada con tal hondura y por la auténtica revolución que va a provocar. Esto acredita que el Pacto por México no solo está vivo, sino vigoroso. Por eso el día de hoy estamos acordando enviar con todo respeto al Poder Legislativo esta propuesta de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y de competencia económica. Esta propuesta la compartimos, entre otras cosas, porque recupera la rectoría del Estado mexicano sobre el espacio radioeléctrico, garantiza el ejercicio por las y los mexicanos del derecho a una información veraz, plural y oportuna, porque garantiza el ejercicio pleno de las y los mexicanos a la libertad de expresión, porque de aprobarse, y así lo esperamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda, hará que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general. Se trata, por tanto, de una reforma, de un paquete de cambios de contenido histórico que tendrán un impacto horizontal en la competitividad de la economía, en la pluralidad de nuestra democracia y en el bienestar de los mexicanos. La reforma tiene por objetivo abrir la competencia de todos los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión para asegurar a los consumidores, tanto para los individuos como para las empresas, las mejores condiciones de precio, calidad y disponibilidad en un ambiente de pluralidad, tanto en televisión abierta como en televisión restringida, en telefonía fija como en telefonía móvil. Seguramente los discursos parecen cansados, parecen aburridos y hay demasiadas opiniones. Le pido que por favor siga muy atentamente esto que es la reforma presentada hoy en la mañana. Lo hacemos de la manera más esquemática y más clara posible, para que después podamos ir normando nuestras opiniones. La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada el día de hoy tiene como finalidad asegurar la televisión abierta a todos los mexicanos, garantizando el acceso a las telecomunicaciones con tarifas accesibles para todos los hogares, además de garantizar la calidad en el servicio y los contenidos que se ofrezcan. Para cumplir con estos objetivos, se crea un órgano autónomo federal denominado Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que será el encargado de otorgar las concesiones, además de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la presentación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
La reforma presentada propone desaparecer la figura de permisionarios y mantiene solo la de concesionarios con las categorías de uso comercial, público, social y privado. Además, establece la concesión única, con la cual a través de una misma red se pueden ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones. En la nueva iniciativa se contempla la aplicación de severas sanciones para quien utilice prácticas monopólicas, ya que mandata establecer un esquema efectivo de sanciones que ante un incumplimiento de resoluciones se considerará como causal de revocación del título de concesión. También pone límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica. La iniciativa presentada el día de hoy advierte que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Para garantizar la correcta gestión y operación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, la iniciativa de reforma contempla que para su creación, el instituto tendrá 7 comisionados, incluido el presidente, y durarán 7 años en su cargo. Todos serán expertos en sus respectivas áreas y serán examinados por el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEGI y la UNAM. Este comité seleccionará de 3 a 5 aspirantes por cada vacante. Una vez seleccionados, el Ejecutivo seleccionará de entre ellos a un candidato que propondrá al Senado para su ratificación. La ratificación se hará por el voto de las 2/3 partes dentro de un plazo improrrogable de 30 días. De ser rechazado por el Senado, el presidente de la República enviará a otro candidato del máximo de 5 propuestos por el comité. En caso de que el Senado mantenga su rechazo, el presidente elegirá directamente al comisionado. Los comisionados deberán cumplir con el requisito de no haber sido secretario de Estado, procurador general de la República, senador, diputado federal o local, gobernador o jefe de gobierno durante los 5 años previos a su nombramiento. Asimismo, no podrán ser elegidos si trabajaron antes en alguna compañía del sector que van a regular. Y mire, algo que hay que destacar y que es muy importante, la OCDE había presentado a finales del año pasado un estudio con recomendaciones hacia dónde tendría que ir el sector de las telecomunicaciones mexicanos. Y hay que destacar y hay que ver con cuidado este parecido que hay entre la reforma que se presenta hoy, la iniciativa de reforma que será debatida, y por el otro lado, este documento de la OCDE. Una gran cantidad de las propuestas plasmadas en la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones son recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, hizo al Ejecutivo a finales del 2012. En el documento denominado Getting It Right, la OCDE propuso una agenda estratégica para las reformas en México. El documento establece que México requiere cambios para combatir la dominancia que existe en el mercado mexicano de las telecomunicaciones. Muchas de las recomendaciones que hizo el organismo se centran en el fortalecimiento del órgano regulador del sector, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que se ve imposibilitada frente a los actores dominantes del mercado mexicano de telecomunicaciones, lo que impide que entren nuevos participantes a competir en igualdad de condiciones. Es que la COFETEL no puede imponer sanciones para garantizar que las empresas se apeguen a sus decisiones. Para lograr esto, la OCDE recomendó poner fin a la limitante a la inversión extranjera en las empresas de telecomunicaciones. Recomendó también procurar la creación de, cuando menos, 2 nuevas cadenas de televisión nacional y tener un regulador con más facultades y control sobre las empresas. Asimismo, recomendó dar más fuerza a la Comisión Federal de Competencia Económica para acabar con los monopolios. Evidentemente,
finalmente comienza un camino largo. Hay una gran cantidad de fuerzas que se van a enfrentar en esta reforma a la ley de telecomunicaciones. Habrá quien podrá hablar de el Vestergordillo y el impacto. Este es un tema económico, este es un tema a favor de los mexicanos. Y hay que destacar, por otro lado, que el domingo se cumplieron 100 días de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Importante fue que aquí en Proyecto 40 transmitimos íntegro y en alta definición en televisión abierta este mensaje. Estas son las partes más destacadas desde el punto de vista económico. En el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance de los logros alcanzados en los primeros 100 días de su sexenio. No venimos solo a administrar, sino realmente a transformar. Seguiremos moviendo las instituciones, las políticas públicas, los programas y los presupuestos para dar resultados reales y positivos a la ciudadanía. Frente a todo su gabinete, legisladores y gobernadores, Peña Nieto enumeró 13 acciones que su gobierno ha realizado desde el 1 de diciembre, entre ellas la firma del Pacto por México. Hago un público reconocimiento a los partidos que participan dentro de él, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática, que junto con el Gobierno de la República se han comprometido con los cambios que necesita el país. Peña Nieto también destacó sus acciones en materia de seguridad, como la promulgación de la Ley de Víctimas, el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la regionalización del combate al crimen. Instruí al Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada de México, así como a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal, a trabajar coordinadamente con un enfoque regional, haciendo mayor uso de inteligencia y resguardando los derechos humanos. En materia social, enfatizó la ampliación de la pensión para adultos mayores, la Política Nacional de Vivienda, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia y la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esta política social de nueva generación conjunta la labor de las secretarías y la ciudadanía en favor de un objetivo común: abatir las condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria severa que padecen 7.4 millones de mexicanos. Finalmente, se refirió a sus iniciativas para mejorar la economía y destacó la aprobación de la reforma educativa. Con esta reforma se crea el servicio profesional docente que se eleva a rango constitucional. De igual forma, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se fortalece la planeación del sistema y se promueve la autonomía de gestión en las escuelas. En estos 100 días, el presidente tuvo 85 actos públicos, visitó 24 estados, realizó 4 giras internacionales, se reunió con gobernadores, empresarios, emprendedores, académicos, investigadores, activistas pro derechos humanos, campesinos, pescadores e indígenas. En Venezuela parecería que acabó una época de desorden, una época de maldad económica, una época que desgraciadamente a los venezolanos todavía les va a seguir costando verdaderamente cara. Es el máximo ejemplo del populismo mundial. Un hombre que creyó que él era la reencarnación de un prócer, que creyó que iba a cambiar las cosas. Un hombre que dañó muchísimo a su pueblo. Después de la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se enfrenta a más retos. Primero, esperará elecciones hasta el 14 de abril. Una vez elegido el nuevo presidente, el ganador deberá luchar para resolver la difícil situación económica del país. Y es que de acuerdo con índices internacionales, Venezuela tiene los más bajos niveles. En el índice de libertad económica, que mide la consistencia de las reglas del juego y las políticas gubernamentales, Venezuela ocupa el lugar 174 de 177. En el índice internacional de derechos de propiedad, que mide qué tan definida y garantizada está la propiedad física e intelectual, Venezuela ocupa el lugar 128 de 130. En competitividad global, que mide la capacidad de los países para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, Venezuela ocupa el lugar 126
entre 144, mientras que el índice Haciendo Negocios o Doing Business, que mide qué tan fácil o difícil resulta en cada país abrir, operar y o liquidar un negocio, Venezuela ostenta la posición 180 entre 184 países. Y es que el sistema socialista que instauró Hugo Chávez desató una ola de nacionalizaciones de empresas privadas, además de imponer controles de precios y determinar el tipo de cambio. Esta estrategia ahuyentó la inversión extranjera directa, que en 1997 fue de 6.200 millones de dólares y que para 2011 fue de tan solo 5.226 millones de dólares. Ese mismo año, Brasil recibió inversión extranjera directa por poco más de 71.538 millones de dólares, mientras que México recibió 20.356 millones de dólares. Las expropiaciones y nacionalizaciones abarcaron casi todos los sectores: petróleo, siderurgia, telecomunicaciones, electricidad, cementeras y banca no escaparon al régimen chavista. Grupos empresariales de prácticamente todo el mundo salieron afectados. Propiedad social era su argumento. Hoy el gobierno venezolano ha demostrado que no ha sido un buen administrador, y la mayoría de las empresas nacionalizadas y estratégicas para la economía tienen una escasa competitividad y operan en números rojos. Según analistas, esta situación lleva a Venezuela a una próxima crisis económica que afectará principalmente a los venezolanos y a las naciones centro- y sudamericanas con quien Venezuela mantiene intercambios económicos, o bien a los países a quienes Chávez en su momento prestó dinero y que seguramente no podrán recuperar. La última vez que hubo un movimiento en la política de tasas de interés en México, Agustín Carstens aún no era gobernador de Banco de México. Estamos hablando que el gobierno mexicano había vivido desde 2009 con la misma política de tasas de interés. Una política restrictiva que en su momento generó una gran molestia al presidente Felipe Calderón. Hoy, la inflación se encuentra prácticamente controlada en 3,5%. Hoy la tendencia es que la inflación baje, entonces podemos darnos el lujo de que disminuya la tasa de interés interbancaria el Banco Central. ¿Cómo impacta la economía? ¿Cómo impacta a las personas? Vea usted esto. La semana pasada, después de 3 años y 8 meses, el Banco de México decidió mover la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. Para muchos, esta decisión tendría efectos directos sobre la economía mexicana. Sin embargo, para los principales analistas no habrá una baja generalizada en los costos de crédito. Y es que el Banco de México redujo su tasa de corto plazo, por lo que los otorgantes de crédito, como los bancos, deberán, primero, buscar las condiciones necesarias para reducir el costo del crédito. Tampoco habrá, durante los siguientes días, alzas significativas en el precio del dólar. Y es que el mercado ya esperaba una baja en la tasa de interés, por lo que dio por descontado este movimiento. Aunque la teoría económica afirma que la reducción de las tasas propicia un aumento de la demanda que puede presionar a la inflación, el efecto no se dio en México, porque la demanda es muy débil aún en la economía mexicana y los productores pueden con facilidad aumentar la producción para satisfacer la demanda, como recientemente se vio con el efecto de la escasez de huevo, que fue cubierta en poco tiempo. Hoy el Banco Central se siente cómodo con las reformas estructurales que se están logrando en el Congreso, por lo que puede relajar su política de tasas de interés en un afán de apoyar el desarrollo del país, aunque no descuenta los riesgos e incertidumbre que siguen presentes en el exterior. Y
Y mire, hace un momento hablábamos de la disminución en la tasa líder, en esta tasa interbancaria. ¿Por qué se puede? Bueno, hoy la OCDE presentó sus indicadores líderes en los cuales a México le fue bastante bien. El Banco Mundial inició formalmente el proceso de análisis para conformar el reporte Doing Business Subnacional 2014 en México. Doing Business es una herramienta que permite diagnosticar el ambiente para la facilidad de hacer negocios en territorio nacional. El análisis se basará en las mejoras regulatorias implementadas por las 32 entidades federativas del país, enfocadas en 4 temas específicos: apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, registros de propiedad y cumplimiento de contratos. La información se recopilará del trabajo con autoridades estatales y municipales para conocer los avances en competitividad que permiten facilitar el ambiente de negocios en el sector formal y comparar entre los gobiernos estatales. Y es que, de acuerdo con el último reporte, los estados mejor colocados en el ranking fueron Colima, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, mientras que los más rezagados en adopción de acciones de desregulación fueron el Distrito Federal, Baja California Sur y Guerrero. Los resultados se presentarán en privado en cada entidad y se darán a conocer en abril de 2014 para el público. México es de los países pioneros en realizar este tipo de estudios enfocados en la mejora regulatoria. En el pasado estudio subnacional se mostró que se realizaron 64 reformas durante el 2012, todas estas producto de las recomendaciones del estudio Doing Business. Le agradezco mucho su compañía hoy en Poder Financiero. Lo invito a que nos veamos, ya lo sabe, es una cita, 10 de la noche, Proyecto 40. Gracias, que le vaya muy bien.